Tardes con Lucero Márquez Franco. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio Una tarde con Lucero. Hoy me acompaña Cecilia Espinosa y Miriam Cruz, que yo quiero agradecerles. Ellas son compañeras mías de conducción del programa Feministas en Ventana Pública y bueno, pues hoy me acompañan para tener una charla rica en esta tarde así fría, ¿verdad? Que está haciendo, pero sí, cálida entre todas nosotras. Bienvenidas y gracias por participar conmigo. Gracias a ti, Lucerito, y por el café delicioso que nos estás como anfitriona ofreciendo. No, gracias. Bueno, pues el día de hoy es tener una plática con ellas porque hemos compartido muchos espacios, nos hemos conocido en diferentes momentos de mi vida, con Cecilia desde los años 80, cuando estábamos en la preparatoria, y con Miriam, pues ya un poquito más para acá en asuntos del PRD, cuando estaba yo como dirigente del Consejo Estatal del PRD, ¿no? Así es. Entonces ahí es donde nos reencontramos, hemos compartido estos espacios, han sido parte de mi historia y pues hoy queremos platicar de eso. Cómo claro. Nos vemos a esta distancia, a 30 años, ¿no? Más o menos, 35 de distancia, ¿no? ¿Es así? Sí. De cómo nos vemos, cómo participamos en el Consejo Estudiantil Universitario y esas buenas experiencias. Yo estoy encantada, ¿no? ¿Por qué? Porque me tocó una época para hacer activismo donde no hubo represión, donde tú podías manifestarte, ir a las calles, posesionarte de las calles y manifestar lo que tú querías sin miedo a que hubiera censura, ¿no? O calificativos. Uh-huh. Yo me acuerdo mucho de ti, Lucerito, en las asambleas con tu mamá, porque Lucerito iba a las asambleas con su mamá. Ah, sí. Y su mamá era participaba políticamente con asamblea de barrios en todo esto de la vivienda popular y la construcción. Sí, para muchas mujeres en vivienda, Lucerito te puede platicar mucho de lo que ha sido el espacio de darle calidad de vida digna a muchas mujeres. Y entonces yo desde entonces la conozco. Fue en 1986 y fue como inició pues toda esta visión de los políticos que tenían toda una concepción técnica y empezó a entrar que los políticos y las políticas tenían que tener mucho dinero. Y entonces Lucerito y yo veníamos de un movimiento estudiantil popular que defendía la educación popular, que era exactamente lo contrario. Teníamos una visión anti esa construcción de que solo se hacía política con dinero, y nosotros decíamos no, y las ideas, y aquí estamos, ¿verdad? Y la creatividad, ¿no? Fíjate que yo me acuerdo mucho, tomando esto que comentas, Ceci, cuando en 1985, yo me acuerdo mucho, mi mamá estaba, porque además fue en mi cumpleaños, ¿no? Paradójicamente, el 19 de septiembre de 1985, en pleno cumpleaños, se mueve la cama y decimos, ¿qué pasó, no? Y mi mamá estaba muy desconcertada porque había mucha escasez de agua en 1985. No sé si, fíjate que ahorita no recuerdo si en el 17 hubo escasez de agua, pero en el 85 sí. Entonces toda la gente salía a buscar agua. Y me acuerdo, porque en ese tiempo yo nací en la Venustiano Carranza, en la Jardín Balbuena, y me acuerdo que fuimos a la delegación y lo que antes era Conasupo, ¿te acuerdas? Te daban la leche, ¿te acuerdas? En bolsas, en bolsas, ¿no? En bolsas te daban la leche y entonces eran bolsas de agua. Entonces tenías derecho a 2 bolsas de agua. Entonces eran unas colas impresionantes de la gente con botes para el agua, para que te dieran 2 bolsas. Entonces formabas a los hijos, a todo el mundo para que te diera el gobierno 2 bolsas de agua y pues con eso podías tú sobrevivir, ¿no? Entonces oye, sí, y fue impresionante. La vena de participación entonces viene desde tu mamá. Sí, fíjate desde que ahí sí. Claro te, que te sí. fue Desde ahí. Fíjate que ella fue una mujer muy comprometida en el asunto de no ser indiferente a las luchas. Ella estuvo participando
el profesor Manuel Otón. Mi mamá fue profesora y ella tenía muchos amigos en la casa de estudiantes de la normal, ¿no? Entonces ella era hija de familia, pero sus amigos eran de la escuela, ¿no? Del dormitorio de la normal. Entonces ahí era donde se organizaban las conspiraciones, ¿no? Para el asunto de la defensa de las plazas de los profesores en los años, te estoy hablando de los años 50, ¿no? Entonces mi mamá pues participaba con ellos, los acompañaba y a diferencia de toda mi familia, ella era la más participativa, ella sí se involucraba y decía pues vamos para adelante, ¿no? Cuando fue el movimiento de 1986 en la universidad, en la preparatoria, haz de cuenta, fuimos, llegamos a la escuela, estaba cerrada la escuela, y entonces ella empezó a preguntar qué pasaba. Y entonces le dijeron, no señora, pues es que aquí las cuotas y que el pase automático y varias cosas. Entonces me dijo mi mamá, Lucerito, es momento de hacer historia. Y le digo, sí, y por eso vamos a participar. Entonces yo iba con mi mamá pues, a hacer las guardias en la preparatoria 7, ¿no? Yo estaba en la 7. Entonces ahí era la única mamá con toda la chamacada, haciendo guardias, viendo cómo nos desarrollábamos. Y en una de las anécdotas, me tocó en la prepa 7 estar con Martí Batres. Si te acordarás, hizo apenas un libro de memorias, y entonces ahí menciona, ¿no? Y entonces estaba la mamá de Lucerito en las, ¿cómo se llama? En las jardineras, y nos cuestionó, y nosotros convencimos a la mamá de Lucerito, y gracias a eso Lucerito está participando en el consejo, y sí, ¿no? La convencieron de que las causas y de lo que se luchaba, que no era un asunto intransigente, era para beneficio no solamente de nosotros, sino de futuras generaciones. Entonces sí, fue muy interesante que ella misma dijo, no hija, es hora de hacer historia y vamos para adelante. Y entonces con ella... ¡Qué herencia! Así es. Sí, ¿verdad? Yo por eso digo, soy acompañante. Fíjate que además no solo hizo historia, se convirtió en la primera diputada del movimiento estudiantil de la izquierda. Mientras estaba... Cuéntanos eso, sí, Lucerito. Cuéntanos cómo llegaste a eso, porque evidentemente para las mujeres no es sencillo. No, y menos para la edad que tenía. Y para esos tiempos. Y para la edad que tenía. No, fíjate que es interesante, como dice Ceci. Muchos de mis compañeros, como Cecilia, como Claudia Chambard, como Carlos Ima, como Imanol Ordorica, como Hugo Santos, López Gatell, como Oscar Moreno, como un compañero como Carlos Adolfo Estrada, Lluvere, ¿no? Como Carlos Estrada, como Fernando Belauzarán. Exacto. Ellos decidieron seguir participando en el movimiento estudiantil y terminar sus carreras y titularse. Yo decidí participar más activamente en el movimiento urbano popular y no titularme. Entonces ¿te fuiste por el otro me camino? fui por el movimiento urbano popular, sí, y a partir de eso empecé a involucrarme más. Tuve la oportunidad de que en 1989, cuando se fundó el Partido de la Revolución Democrática, soy miembro fundador, participé en lo que antes era el Distrito 21, y este distrito electoral se compartía en Iztacalco y Iztapalapa. Así es. Entonces, en este asunto se hizo la asamblea de conformación del Distrito 21 del PRD, y me tocó encontrarme en mi distrito electoral con Valentín Campa. Tuve el honor de participar con él. Él me conocía del movimiento urbano popular del 1985, con la organización política Punto Crítico, donde estaba yo ahí participando con Raúl Álvarez Garín, con Carolina Verduzco, con Alejandro Álvarez Béjar, con Alza, ¿cómo se llama? Alza Cristina Laurel. Todos ellos me tocó participar con ellos. Entonces cuando me reencuentro con Vale Campa en el distrito, me dice, mi niña, usted tiene que subir y pedir
que debe de existir una cartera de asuntos sindicales porque los trabajadores no pueden desaparecer del ámbito territorial, ¿no? Porque si tú te acordarás, los estatutos del PRD hablaban de los ciudadanos, Sí. pero no hablaban de los sectores, no hablaban de los jóvenes, de las mujeres, de nada, sino de los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos amorfamente, el concepto, se tenía que organizar. Entonces, me tocó subir y solicitar que los trabajadores y que se hiciera la modificación al estatuto, y a partir de ahí soy integrante del comité distrital del PRD en esta demarcación. Y me toca ir como congresista al primer congreso estatal del PRD, y bueno, pues ahí me involucro más en el partido, me gusta, y entonces pues la escuela quedó como aparte, ¿no? Quedó como en otro momento. Y participo y voy tomando auge, participo más en los consejos estatales, fui integrante del segundo consejo estatal. Haz de cuenta, en la primera vuelta conseguí 33 votos yendo yo sola, conseguí 33 votos, pero no me fueron suficientes para ser integrante del consejo, me quedé a un voto, ¿no? Entonces participé en el segundo consejo y ya a partir de eso se va dando mi participación con una organización social que se llamó FUSEP, Frente de Unidad Campesina Estudiantil Popular, y con el movimiento de Xenamperos de Iztapalapa. Ahí es como me vinculo a este lugar tan emblemático como es el centro de Iztapalapa, y empiezo a participar y a conocer lo que era el movimiento campesino urbano de la ciudad por medio de las vivencias de todas esas personas maravillosas, del señor Tomás López Luna, que en paz descanse, de muchos amigos que me tocó vivir con ellos toda esa añoranza de tener condiciones alimentarias básicas, porque decían, nos quitaron nuestras tierras, lo que es la central de abastos, y no tenemos forma de generar alimentos y no tenemos forma de generar condiciones de vida actuales, ¿no? Entonces, ese cambio que ellos... Exacto. Ese cambio de pasar de campesinos a, no sé... Ciudadanos. No más que ciudadanos, sino... Es que fíjate que tuvieron que hacerlo como de servicios, porque se volvieron taxistas, se volvieron... cuestiones de comercio, ¿no? Que hacer ambulantes, ellos eran ambulantes de aquí del centro histórico. Ahora tú lo ves y ya no son originarios de Iztapalapa la gente que hace el comercio, ¿no? En el centro, sino que vienen de todos lados. Entonces ellos eran los que hacían la viva, el mercado, ¿no? El asunto del comercio en el centro de Iztapalapa. Entonces esa transformación para ellos les daba mucho la añoranza, de añorar cómo podían sustentarse, cómo podían sobrevivir, ¿no? Te estoy hablando que eso pasó en el 76, cuando cuando la vocación agrícola en Iztapalapa se quita de tajo, porque eran chinampas, aquí eran chinampas, un asunto muy productivo, además tierras bastante productivas, porque el agua era salada. Entonces su forma, los alimentos que ellos cosechaban o las hortalizas eran de muchísimo mejor calidad que las que se cosechaban en las chinampas de Xochimilco. Fíjate, porque Xochimilco era agua dulce y acá era agua salada. Y entonces el agua salada le daba mejor calidad a las hortalizas. Entonces la gente, haz de cuenta, una producción muy importante era la alcachofa, y era muy cotizada la alcachofa, y muchos que pudieron seguir en su vocación agrícola fueron a comprar tierras
a Morelos, a Hidalgo, y siguieron cosechando la alcachofa. Pero ellos mismos decían, no tienen la misma calidad, ¿no? El agua que teníamos nosotros era lo que le daba la calidad a la verdura. Entonces, siguieron algunos haciendo. Y bueno, así fue como yo conocí Iztapalapa por la voz de los chinamperos de Iztapalapa, que yo les agradezco muchísimo. Y era un movimiento de mucha causa y de mucha emoción, porque eran personas mayores de 60 años. Era un grupo de 500 personas, imagínate, 500 personas adultas mayores, con plenitud, luchando todavía porque se les pagara lo que el gobierno no les había cumplido. Y yo, una chamaca de 21 años, dirigiendo a un grupo de esa magnitud, dándole atención, sumándome a su demanda, pues sí requería como que toda mi atención y me apasionaba el tema además, ¿no? Y entonces me acuerdo que cuando íbamos a manifestarnos al Zócalo, yo les decía, no, es que ustedes tienen que decirle a sus hijos que nos acompañen. Y era muy interesante porque ellos decían, es que estos son mis asuntos, ¿no? Claro. Y no involucraban a sus hijos, no involucraban a su familia, iban ellos, ¿no? Y entonces yo les decía, pero es que tenemos, yo misma les decía, no, es que tenemos que ser más, porque en ese tiempo, te acordarás, Cecilia, que la política de Carlos Salinas de Gortari era ni los oigo ni los veo, ni existen, ¿no? Estoy hablando del 90, ¿no? Y aquí no existen. Entonces yo le decía, no, es que si no vamos muchos, no nos van a escuchar, ¿no? Pero, bueno, pero ellos necios, ¿no? De que eran sus asuntos. Entonces, me tocaba hacer plantones con ellos en el Zócalo. Y me acuerdo mucho que sus hijos las iban y los llevaban y decían, ¿y dónde está esa Lucero que vienes a ver? ¿No? Y le decía, aquí, y salía yo soy, ¿usted es Lucero? Sí, yo soy, pero mi papá, sí, yo se lo cuido. Imagínate, yo a todos sus hijos de 50 años, de 40 años, no, yo le voy a cuidar a su papá, aquí va a estar conmigo. Y le decía a su mamá, no, es que nosotros venimos a cuidar a Lucerito. ¿Lucerito hoy se va a quedar a hacer guardia? Sí, hoy me toca la guardia. Todos nos quedamos porque Lucerito se va a quedar. Entonces, Lucerito no puede estar sola aquí en el centro de la ciudad. ¿Qué le va a pasar? ¿No? Aquí nos quedamos todos. Entonces era un asunto donde yo me responsabilizaba de ellos y ellos se responsabilizaban de mí. Entonces, fue una experiencia hermosa, de verdad, mucho crecimiento, ¿no? Sí, y de mucho compromiso. Cada vez que alguno fallecía, para mí era muy doloroso despedirme de ellos. Y así, y muchos de ellos me llamaban, fíjate, para decirme, Lucerito, no se le olvide que no nos han pagado. No se le olvide que tenemos que seguir luchando. Yo, sí, y hace cuenta el otro día ya tenía que estar yo en el sepelio y entonces me llené de mucho dolor y también de mucha frustración de ver que el gobierno, pues no era indolente ante esa demanda de que se les cumpliera pues lo que se habían comprometido, ¿no? Que era un lote de 120 metros cuadrados en la zona sur del área expropiada. Y pues nunca nos lo dieron, ¿no? Nunca nos dieron ese lote y se estuvieron dando algunas compensaciones. Y es hermoso también porque te digo, todavía en el 90, cuando andaba yo por acá, en Iztapalapa, me tocó ver cómo estaban pagando el ejido del Cerro de la Estrella. Como tú sabes, el Cerro de la Estrella es un área natural protegida. Era parque nacional, además de parque nacional, se volvió un área natural protegida, y tenía su vocación agrícola. Entonces, muchas colonias que ahora ves tú en el Cerro de la Estrella en el 90 no existían porque eran maizales, ¿no? Entonces, todavía la gente en el 90 vivía del asunto agrícola aquí en Iztapalapa. Entonces, ver esa combinación urbana y agrícola fue maravillosa. Y gracias a eso,
pues yo pude ser candidata a diputada. ¿Y eso en qué año fue? En el 97, ¿no? A mí me tocó ser La primera asamblea de representantes. en la primera asamblea legislativa, del Distrito Federal. Pero me tocó además, la primera, además. Pero Sí, además primera. no fue diputada rasa, no fue diputada que se quedó ahí. Se formó con ella la Comisión de Equidad y Género en la Asamblea Legislativa, y ella la hizo. O sea, no es que llegó y peleó por dirigir una comisión, creó una comisión. Se sentó con todas las feministas de ese entonces, intelectuales, mujeres y hombres juristas, imagínate eso, a construir ante la Junta de lo que era la Asamblea Legislativa una comisión y pelear, porque en ese entonces a las mujeres no se incluían en la familia. Claro. Y era toda una lucha. Entonces para ella fue todo un proceso. Pero te quiero platicar algo que me hizo recordar, Lucerito. Fíjate que cuando vino el sismo del 85, pues todos en el movimiento y todas en el movimiento estudiantil pegado. Sí. Vino despuesito el movimiento estudiantil, pero todos empezamos en punto crítico narrando lo que vivíamos en el sismo del 85. Y entonces una parte de la izquierda mexicana crea el concepto del superbarrio, que era un compañero que se disfrazaba y que llegaba y creaba conciencia para la vivienda y la lucha de la vivienda. Y Lucero fue su novia y se disfrazaba de la Super Lupita y anduvo por todo el país generando luchas de... ¡Sí, que te platique! Dijo que indiscreta. Ay, amiga, es que eso es divertidísimo. No, sí. Bueno, es un momento bonito, porque si tú te acordarás, en 1985 la gente salió a apoyarse, ¿no? Vio que el Estado, en este caso el gobierno, estaba pasmado, porque había una crisis económica impresionante en este país. Miguel de la Madrid había ingresado en el 82 con menos 4% del PIB, ¿no? Menos 4%. Entonces no sabíamos, ¿no? Y no sabíamos qué hacer. Estábamos inmersos en esa crisis económica. Entonces viene el sismo y pues era el acabose, ¿no? Desde el gobierno, yo era, ¿qué chicos voy a hacer, no? Ya había medio negociado plazos y se me destruyó el país, se cayó el país. Y entonces lo que evidenció el movimiento del terremoto fue la cantidad de gente que no tenía vivienda en este país, ¿no? Que toda la gente vivía en subarrendos, en las rentas congeladas. ¿Te acordarás el decreto de 1940, cuando estábamos, que nos metimos como país a la guerra, que íbamos a la guerra, y entonces saca un decreto presidencial para congelar las rentas y nunca se quitó, ¿no? Entonces todos los que eran propietarios de casas y tenían a la gente, pues desde 1940 pagaban $1 o 5 pesos, pero nadie podía darle mantenimiento con 5 pesos, pues a casas coloniales o a edificios, no había condiciones, pero no eran dueños de esa propiedad. Entonces, en los cuartos de azotea, que es donde surge este movimiento de la organización de cuartos de azotea de Tlatelolco, con el compañero Marcos Rascón, decía vivienda para todos, porque todos somos luchadores por la vida. Entonces, en el concepto de que todos somos luchadores por la vida, surge Superbarrio. Y entonces Superbarrio empieza a ser todo un asunto del movimiento de inquilinario de la Ciudad de México, y dice, todos tenemos derecho, no solamente los del terremoto, ¿no? Sino todos tenemos derecho a una vivienda digna y vamos a luchar por una vivienda digna. Entonces, estoy hablando que yo en ese momento tenía 16 años, ¿no? Entonces participo, mi mamá se involucra después del movimiento estudiantil,
porque Asamblea de Barrios surge en 1987 formalmente surge en ese momento, y me toca en una ocasión que le dicen a la mamá, oiga, le da permiso a Lucerito que sea Super Lupita, y le dice mamá, ¿y qué es eso de Super Lupita? Ah, pues es la esposa de Super Barrio, ¿no? Y entonces ahí me tienes con mi disfraz, Personaje femenino faltante. con mi antifaz, porque yo no llevaba máscara, sino me ponían un antifaz, me ponían un mandil y me ponían mi escoba, ¿verdad? Porque íbamos a luchar y a limpiar este país de tanta iniquidad, de tanta injusticia, y todos luchábamos juntos. Me tocó ir a una marcha muy importante a Jalapa en contra de la termoeléctrica nuclear de Laguna Verde, que también fue impresionante la cantidad de movimientos ecologistas o de gente comprometida, de que decían que no, que Laguna Verde era un ámbito de contaminación y que iban a acabar con el entorno, etcétera, pero todo el mundo estaba efervescente. Entonces, me tocó esa faceta de participar con el Super Barrio como su compañera de lucha. Qué interesante. Era muy interesante. Platícanos a qué te enfrentaste cuando ya fuiste diputada. Claro. En un ambiente totalmente masculino. Me imagino que ya tenías bebés en ese momento. ¿Ya eras mamá? Ya era mamá. ¿Cuántos Ya era ¿A hijos qué te tienes, enfrentaste? Lucerito? Primero que nada me enfrenté a que el PRD aceptara candidatos jóvenes, ¿sí? Porque no había esta parte de las cuotas o de las acciones afirmativas, sino que era un asunto que tú tenías que demostrar que tenías la presencia necesaria para ser candidato, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que cuando me presenté en el comité delegacional de Iztapalapa, porque ya era en ese momento, ya eran delegacionales, ya no eran distritales, pues yo les dije, ¿cuáles son mis, te hacen tu foda, ¿no? Tus fortalezas. Ah, pues yo mis fortalezas es de que soy mujer y soy joven, ¿no? Esas son mis fortalezas. Pero para ellos no. Para ellos eran debilidades. Eran debilidades. Y entonces, me acuerdo que todo el mundo se me quedó viendo y yo les dije, pues sí, y eso soy, ¿no? Y he participado y tengo una causa que es luchar por el pago de las chinampas de los chinamperos de Iztapalapa, porque es una deuda ancestral que se tiene y pues por eso estoy aquí, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la primera. La segunda causa fue que estaban negociando si sí tenía un competidor en el distrito o no tenía competidor en el distrito, porque si te acordarás, en ese tiempo el PRD estaba entre Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas para la jefatura de gobierno, ¿no? Entonces, en ese momento yo estaba apoyando a Porfirio Muñoz Ledo y era contra el ingeniero que estimo mucho y que con él hice las 100 horas marchando alrededor del Zócalo por la defensa de la democracia. Siempre estaba con Cuauhtémoc, pero en ese momento me tocó estar apoyando a Porfirio Muñoz. Entonces era una discusión de que si sí ganábamos o no ganábamos, y fui de las candidatas que dentro de mi partido político, que era el PRD, no tuve oposición, sino que llegué unánime, ¿sí? Se dio la votación, porque si tú te acordarás, nosotros elegíamos a nuestros candidatos voto directo, ¿no? Y secreto, porque estábamos promoviendo la democracia. Entonces era hacer la mesa de escrutinio, el padrón electoral, el voto, informes y todo, ¿no? Entonces no tuve contrincante. Entonces
dentro de todo el panorama de la Ciudad de México, yo y otro compañero, que no me acuerdo quién es, fuimos los únicos que no tuvimos contrincante y fui candidata del PRD en ese momento. Me acuerdo que en ese momento era 1997, 96, 97, y la lucha interna del PRD era por ser plurinominal, ¿no? Entonces, si tú no eras plurinominal, no eras nadie, ¿no? Entonces, todos los que íbamos de candidatos de mayoría éramos relleno, no teníamos nada, estábamos muertos, ¿no? Entonces, ya te imaginarás cómo era nuestra lucha encarnizada por tener delegados, pues para poder ser plurinominales, ¿no? Entonces, pues a mí no me tocó ser plurinominal, a mí me tocó ser mayoría, y pues la gran sorpresa de todos, de todo el mundo, ganamos, ¿no? Y ganamos el carro completo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el Congreso de la Ciudad de México, y bueno, tuvimos una buena bancada en el Congreso de la Unión, creo que éramos como 100, ¿no? En ese momento, pero ya era un máximo. Y entonces, cuando llegábamos todos nosotros, todos los compañeros que habíamos sido de mayoría, decían todos, pero mira qué bestias nos tocaron ahora, ¿no? No saben nada, y nosotros, ¿cómo que no sabemos nada? No saben nada, ¿eh? Pero podemos aprender, ¿no? Como todo mundo, podemos aprender. Entonces, no daba ni un cacahuate por nosotros, Miriam, de verdad. La gente del PRD, estoy hablando de René Bejarano, de René Arce, de Pablo Gómez, de una Amalia García, que ya habían tenido experiencias parlamentarias, decían, no, miren, los que nos tocaron tener en la bancada, no, ¿qué vamos a hacer con ellos, no? Entonces era un desprecio colectivo a nuestra persona, a esa generación. Los estaban discriminando. Totalmente. Por no saber, por no tener experiencia previa. Exacto, no, de veras nos hacían bullying, ¿no? A todos, no quedábamos ni uno parado, de veras. Entonces me acuerdo mucho que pues nos tocaba como demostrarnos a nosotros mismos y a los otros de que sí sabíamos para qué queríamos la curul. Claro. De que no éramos personas improvisadas o que no tenemos un compromiso con nuestro electorado. Y entre esos, exactamente, y entre esos pues me encuentro yo, ¿no? Yo sí creo que el diputado de mayoría no es un diputado que nada más debe obedecer a su partido político, sino que tiene que estar involucrado con todos sus conciudadanos, con todos sus electores, porque tú estás representando a todos esos electores. Entonces, a mí lo que me señalaban mucho, Miriam, es de que las gestiones que yo llevaba eran que porque me las había pedido el PRI, que porque me las había pedido el PAN, que sí porque me las había pedido otra persona que no fuera el PRD. Y sí me señalaron, a mí sí me señalaron de que por qué yo encabezaba o promovía gestiones de personas que no eran del PRD, ¿no? Y yo les decía, pues porque son mis electores, y el Señor lo que está pidiendo es un jardín, está pidiendo iluminación, está pidiendo equipamiento, está pidiendo mantenimiento para las escuelas. ¿Tú por qué no me pides eso? ¿No? Tú del PRD, ¿por qué no me pides eso? Entonces, fue muy mal vista por eso. Primer término, ¿no? La otra... Por ser plural. Por ser plural. Por tener visión de estadista. Sí. Yo sí fui muy señalada por eso. Y por otra cuestión también de el asunto de la defensa del agua en Iztapalapa, que hoy todavía sigue siendo vigente. Antes decías, no, tú veías a Clara Borgada
¿no? Tú veías a Clara Burgada luchar por el agua en la Sierra de Santa Catarina y que allá los pobres de la gran ciudad y todo, y ves ahora, y sigues viendo, y lo veías antes y lo ves ahora, que la gente del Cerro de la Estrella que está aquí a un lado, tanto no tiene agua como los de la Sierra de Santa Catarina. Pero toda la infraestructura, todo el dinero del Banco Mundial, todo era para la Sierra de Santa Catarina, no para el Cerro de la Estrella. Y estamos aquí, a un pie, a un pasito de la delegación. Entonces, yo me acuerdo mucho que mi bandera en ese momento era no a las invasiones del área natural protegida. No a los fraccionamientos, ni en Santa Catarina, ni en el Cerro de la Estrella. Y entonces, como yo estaba en contra de eso, y yo estaba en defensa de la captación del agua pluvial, y de que esas áreas eran importantes para captar el agua pluvial, porque el agua que consume Iztapalapa, a diferencia de la otra parte de la Ciudad de México, es agua subterránea. Agua de pozo, no agua del Cuchamala, ¿no? Entonces nosotros sacamos todo el agua del subsuelo y para eso necesitas el Cerro de la Estrella, reforestarlo, tener la mayor área, ¿no?, habitable. Entonces yo me volví defensora del cerro y de la Sierra de Santa Catarina, y eso hizo que mis compañeros de bancada dijeran que yo los estaba atacando, porque muchos eran compañeros dirigentes de vivienda. Y entonces ellos decían, no, Lucero, pues es que tú nos estás atacando. Y yo les decía, es que no debes seguir haciendo un depredador del área natural protegida. Si ya es un área natural protegida, pues sí, yo sé que hay escasez de vivienda, pero no puedes, porque entonces ya no va a ser viable la Ciudad de México. Entonces, eso también hizo que me señalaran mucho, pero además de participar en una comisión tan importante y de mucha trascendencia, que fue la Comisión de Equidad de Género, la cuestión ambiental fue otro de mis temas más importantes que tuve, y por eso ya no me permitieron seguir siendo candidata para el siguiente proceso electoral, ¿no? Ese fue uno de los motivos. Tuvo sus costos muy importantes, ¿no? No te toca. ¿Por qué? Porque nos atacaste. De hecho, Lucero, ¿no? Y entonces ya no puedes tener causas, ya no puedes defender tus ideas. De hecho, Lucero Márquez era el principal liderazgo del movimiento estudiantil del CEU para todos y para todas los que hoy gobiernan, que eran parte de ese movimiento, en esa comisión y como diputada. Yo me acuerdo que cuando ganaron y los pasaron enfrente del Zócalo junto con el jefe de gobierno, que era el ingeniero Cárdenas, estábamos varias cebuistas y en cuanto vimos a Lucerito empezamos a gritar: ¡no nos van a fallar! ¡Aquí está Lucero! Porque eso era para nosotros y para toda mi generación. Pero además a mí sí me gustaría platicarles que Lucerito en este proceso urbano popular no era la principal dirigente en Iztapalapa. Clara Brugada, hoy la alcaldesa, estaba en Santa Catarina. Lucero estaba en todo Iztapalapa y era todo un proceso. De hecho, cuando vino el pleito con Juanito, realmente primero vinieron a buscar a Lucero por lo que implicaba, ¿no?, en su historia política para Iztapalapa. Como Lucero dijo, pero ¿cómo vamos a jugar con esto?, entró Clara Brugada. Pero a mí sí, los liderazgos del movimiento urbano popular en las mujeres en Iztapalapa es Lucero. Y después vinieron otras compañeras, pero ya que hubo muchos años y ella abrió brecha. Por eso a mí me parece muy importante comentarlo. Si es la novia del superbarrio, la esposa. Mira, ¿cuántas mujeres no veías en el momento en el que estaban arriba en el ring y se estaban aventando todo el asunto de por qué la vivienda era calidad y era un derecho? ¿Cuántas mujeres
mujeres empezamos a gritar, dale Lucerito, dale duro, ahí viene la casera, pégale. Y era todo un contexto social popular de justicia muy interesante, que desataba Lucero jugando con todas. Y era maravilloso. Maravilloso. Toda la parte era un juego porque además fue para todas las mujeres de nuestra generación, Lucerito, el ejemplo de que sí se podía, de que había que trabajar mucho, porque Lucero nos dio ejemplos de muchísimo trabajo, ¿no? Y no en esta soberbia en la que hoy algunas compañeras llegan al poder y las camionetotas y el dinerote y los... No, Lucero siempre fue la compañera de lucha, y eso es muy importante, porque es un ejemplo digno, permanente, de lo que es el representante y la representante popular. Y era maravilloso en Iztapalapa. Mira, Lucero nos acaba de dar toda una plática del agua, ¿no? Efectivamente, los grandes estudios en Iztapalapa sobre cómo recuperar y que exista agua potable tiene que ver con las ollas captadoras del agua. Y por toda esta historia, Legarreta, todos los grandes urbanistas van hacia ese proceso. Pero además, era en ese entonces el espacio ambiental no era un tema de lucha, ella fue vanguardia y ha sido vanguardia permanente. A mí me encantaría que te platique todo lo que fue en esencia vivir que nos privatizaran el agua, porque en el sismo del 85 el agua no era potable. Tú abrías la llave de tu casa y tomabas agua, era potable. El sismo cambia todo esto, ¿no? Y por eso ella se mete en esas luchas, porque eran los derechos de una ciudad que tenía que tener un proceso distinto, pero al mismo tiempo era mamá. ¿Cuántos hijos tienes, amiga? Tengo 3. Ay, y inicié con 3. Empecé. No, fíjate que sí. Fue muy interesante. Mi hija mayor tiene 25 años, ¿no? Entonces, hace 25 años estaba yo en este proceso del cargo de selección, como selección de candidatos, y me acompañó. Tengo mi foto con ella ahí en la curul, con mi bebé. Ya, así que yo me fui con mi bebé y dije, aquí estamos en la curul y ya llegamos, ¿no? Y entonces sí, fue una foto bastante hermosa que por ahí tengo, muy, muy emblemática, que todo el mundo me dijo, ¿y por qué traigo a su bebé? Pues aquí traigo uno, no me podías bajar a la otra, porque además mis 2 hijas se llevan 10 meses. Entonces, haz de cuenta, una me nace en enero del 95 y otra nace en diciembre del mismo año del 95. Entonces todo el mundo me vio así de, ¿y a qué hora salió el otro, no? ¿Tuviste gemelas? No, una nació acá y otra nació acá. Entonces las tuve muy rápido y entonces pues andaba yo con 2 bodoques haciendo campaña y bueno, pues todavía, bendito Dios, me sobrevive a mi mamá. Tuve la dicha de que antes de que falleciera en el 97 todavía le pudiera enseñar mi constancia, ¿no? Así de, no te doy mi título, pero aquí está. Mira todo lo que he logrado. Dejé la escuela, pero logré esto. Y yo creo que se fue con esa satisfacción de decir, bueno, hizo algo, ¿no? Hizo algo en esta vida. Y sí, mi mamá me dijo, iniciamos con Cuauhtémoc, hija, y seguimos participando con Cuauhtémoc. Y le digo, sí, seguimos. Y siempre que puedo, yo estoy con Cuauhtémoc, ¿no? Ahí está el proceso del humanista. Y a mí me dijeron, va a estar Cuauhtémoc, y es magnífico volver a estar con él en una campaña cerca, conviviendo con él, participando. Pues para mí ha sido muy grato siempre trabajar con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Lo tengo en mucho aprecio. Siempre hemos estado en estas causas de la democracia y de la injusticia. Siempre hemos coincidido en esa parte de cómo luchar y no desfallecer. Sí. Ahora, las causas van cambiando. La evolución, cambia. Las necesidades, todo se va modificando y hoy estamos en otro momento histórico. Sí.
te conozco como una mujer madura que ya fue legisladora, que ya has estado en la radio muchos años, que sigues en el activismo social, que sigues siendo una ejemplar mamá, pero hoy estamos en México ante situaciones muy específicas y yo te veo muy defensora de las mujeres. Sí. ¿Cuáles son los nuevos retos para ti? Uy, no, los nuevos retos yo creo que no para mí, sino para todos, para todos, es defender los derechos que ya tienes. Porque yo estoy viendo un ambiente muy, muy tirano, muy indolente. Cuando todo el mundo luchábamos y alzábamos la voz por los más indefensos, hoy siento que no. Hoy siento que es o se hace lo que yo digo o no estamos. Lo siento muy tirano, muy, muy indolente, así. Muy revanchista también, ¿no? De que ahora somos nosotros. Ya quitamos a unos y ahora somos nosotros. Y fíjate que me ha gustado ver, porque no es lo mismo escucharlo de muchas mujeres como Angélica Luna Parra, como Adriana Luna Parra, de cómo a ellas participan en el movimiento de mujeres para causas, ¿no? La causa de los pescadores, siempre buscaban causas. Y hoy veo, y me toca presenciar, y como decía mi madre, ser testigo una vez más, y espero ser parte de esa historia, de un movimiento de mujeres jóvenes manifestándose en la calle, diciendo no nos gusta esto, no nos gusta aquello, queremos justicia, queremos tener eficiencia y eficacia en este gobierno, queremos justicia, no queremos que se ahogue nuestra voz. Y me gusta estar en eso, verlo, participar, apoyar, ¿por qué no? Y por qué no decirlo, creo que este movimiento que en este momento estamos viendo, nosotras tres hemos sido creadoras de ese movimiento, porque como dice Cecilia, desde que se instalaron las comisiones de equidad y género en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en muchos congresos locales, como me tocó a mí en la primera legislatura, empezamos a hacer unas campañas y impulsar políticas públicas de la visibilización de la violencia y de la concientización de eso mismo. Y entonces ese es el resultado. Lo que tú ves ahora de las compañeras en la calle, ese es el resultado de 30 años de trabajo, 25, ¿verdad? 25 años de trabajo, donde le decíamos al gobierno, no pueden decirnos que esto es un problema privado, es un problema público y de salud pública, y tenemos que tener instancias donde nos puedan ayudar, apoyar, orientar para que tengamos justicia, para que tengamos condiciones de vida. Y esa ley que se promovió hace algunos años el asunto de erradicar la violencia, derecho a una vida sin violencia, pues hoy lo vemos. Hoy vemos a estas jóvenes y a estas mamás pidiendo justicia en la calle. ¿Y qué te diría yo? El gran reto es sumar voces. Ese es nuestro gran reto, sumar voces. Y que esas voces sean escuchadas en todos los espacios. Y uno de esos espacios es el Congreso de la Unión, porque esa es la casa del pueblo. Y en la casa del pueblo tiene la voz el pueblo. Y las mujeres somos el pueblo. Bien dicho. Así es. ¿Verdad? Bien dicho. Ceci, ¿qué le quieres decir a Lucerito en esta etapa que viene para ella? Pues yo quisiera decirle a mi amiga que, bueno, por supuesto tiene todo mi apoyo en todas las etapas, pero hoy México y Iztapalapa la necesita, y la necesita rotundamente porque ella tiene historia y sobre todo tiene la gran sensibilidad y el contacto permanente que jamás ha perdido. Lucero para mí
es el ejemplo de lo que significa mujer política en toda su vida cotidiana, porque tú estás viendo una compañera de lucha permanente que jamás te ha estampado el puesto, que jamás te ha llegado a decir yo quiero esto y me lo arrebato personalmente. Lucero no solo es un lucero de luz en la política, sino es la exquisitez humana en la política, y Iztapalapa la necesita rotundamente. Y me da mucho gusto. Pues esperemos, ¿no? ¿Tú qué le quieres decir, Miriam, en este etapa? Bueno, yo primero quiero decirte que te admiro mucho, que necesitamos más mujeres que tengan esa fuerza que tú has tenido durante tantos años, que las mujeres tenemos que seguir a otras mujeres. Y justo nos enseñan lo contrario. Vivimos en una sociedad donde nos están poniendo a pelear, nos están poniendo a competir, y casi te enojas con la de enfrente porque está más bonita que tú. Yo creo que tú has vivido mucho eso, me lo imagino. Sin embargo, también creo que si nosotras nos replanteamos como mujeres, como lo que somos, fabulosas mujeres del siglo XXI que enfrentamos las violencias, que enfrentamos todo lo que vivimos en la vida pública, pero también lo que vivimos en el hogar, crisis económicas reiteradas. Hoy estamos ante un escenario de pandemia que nunca se había vivido en 100 años. Así y nos está tocando vivirlo. Ser parte de la historia. Somos parte de la historia viviente, y el reto es seguir viviendo. Exacto. Ese es el reto. Entonces, yo te quiero decir, para mí eres inspiradora. Eres inspiradora. Yo recuerdo mucho cuando te escuché en ABC Radio un día, y yo dije, yo quiero conocer a Lucerito Márquez. Yo quiero saber quién es. Y mira, un día sin proponérmelo estaba frente a ti, y recuerdo que te dije, vamos a hacer radio. Sí. Y tú me dijiste, sí, claro, vamos a hacer radio. Y mira, los años después hicieron que eso fuera posible, y gracias a eso uno se va reconociendo. Sí. Y uno se va dando cuenta que son absurdas estas premisas de la competencia. O sea, es absurdo. Lo que debemos hacer es apoyarnos entre nosotras, impulsarnos, reconocernos y trabajar con todas nuestras capacidades, que son muchas. Así es. Entonces yo he aprendido mucho de ti, yo estoy segura que lo que viene para ti va a ser una etapa muy exitosa. Cuenta conmigo, por supuesto. Gracias. Para eso estamos las amigas, y para acercar a otras amigas que piensen similar y que se asuman en la causa, que hoy es la defensa de los derechos de las mujeres. Así definitivamente. Y por supuesto, contrarrestar estas violencias que nos atraviesan en todos sentidos, que nos inhiben, que nos paralizan, que nos impiden realizarnos en muchos sentidos, no solo a las mujeres, también a los hombres, pero particularmente a nosotras. De verdad, o sea, yo he visto ejemplos de mujeres que dices, híjole, ¿dónde la pongo? Porque se merece en serio estar en un pedestal, porque las mujeres enfrentamos de todo. Sí. Enfrentamos de todo, desde el tema laboral hasta cuando nos convertimos en mamás, cómo nos violentan, incluso en el momento de parir nos violentan. Así es. Y eso nadie lo ve, ¿no? No. Eso nadie lo revisa. Dicen que es tu ámbito natural. Sí, si usted aguántese porque usted quiso, ¿no? Es parte de la violencia. Entonces, yo creo de verdad que hay como una especie de renacimiento de las mujeres en esta época, y somos parte de esa generación. Sí. Y bueno, evidentemente tenemos que poner la muestra de que vamos a transformar esta realidad, y tú eres un ejemplo de ello. Sí. Yo te Gracias. quiero mucho. Yo también, las quiero mucho. Sí, y decirles que, bueno, pues era con mis 3 hijos, siempre mi chamaco, haz de cuenta, mi chamaco me tocó tenerlo en la legislatura, ¿no? Ahora sí, llegué con 2 y terminé con 3. Y mi chamaco nació en la legislatura, y me acuerdo que había un recorrido acá en Iztapalapa. Yo tenía como 15 días de que había nacido mi hijo,
Y me dijeron, no, es que el ingeniero va a venir y hay que hacer un recorrido. Y le dije, no, sí, y me dice el ingeniero, oiga, pero no acaba usted de tener a su bebé. Le digo, sí, pero usted vino y es muy importante que yo esté con usted. Me dice, bueno, está muy bien. Te levantaste Me levanté a chambear, ¿no? Cosa. Y a partir de eso, pues seguir impulsando las cosas. Y como tú dices, las causas siempre están, pero creo que ahorita, en un momento de pandemia, en un momento donde, lo decíamos hace algunos años, las redes sociales nos están aislando de la comunidad. Ahora una pandemia nos está aislando más. Y lo que necesitamos es hacer esta parte de sinergia donde nos necesitamos todos, ¿sí? El modelo económico nos ha metido en un asunto donde tienes que hacerlo tú solo, si no, no puedes. Y nosotros estamos convencidos de que lo tenemos que hacer en conjunto, si no, no podemos. Y hoy, más que nunca, esta pandemia es lo que nos está dando conocimiento, que nos necesitamos todos para sobrevivir y salir adelante. Cuidarnos todos, amarnos todos. ¿Para qué? Para poder saltar, ¿no? Saltar este momento. Yo te diría, nos ha tocado 2 pandemias. Me tocó una en el 2009, cuando fui candidata a la jefatura delegacional por Convergencia, y en este momento, cuando la de la influencia, y este momento, en esta pandemia tan mundial y de una crisis económica mundial, donde nadie tiene las respuestas. Y te lo están demostrando todos los estados-nación, te lo están demostrando. No hay respuestas, no hay forma de cuidarnos o de que se tengan condiciones de cuidado si no es entre nosotros mismos, ¿no? Exacto. Y en conjunto. Creo que ese es el gran reto ahora. Y esta capacidad de resiliencia que tiene Lucerito es la que necesitamos, precisamente. 1,000 veces la he visto reconstituirse, 1,000 veces he visto reconstituir, no solo políticamente, como mujer, en cada una. Lucero es el ejemplo de eso. Y esa es la parte que, como tú dices, las mujeres estamos reconstituyendo en la vida pública nuestra imagen. Y a mí me encanta la imagen de Lucero para eso. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Pues yo les quiero agradecer que hayan estado conmigo en esta tarde, compartiendo un café. Y bueno, mis amigos, pues les recordamos que los esperamos en otra ocasión, en una tarde con Lucero. Hasta la próxima. Gracias. A ti.